Y el tema de esta noche le he titulado Los verdaderos amigos te acercan a Jesús. Los verdaderos amigos te acercan a Jesús. ¿Cuántos tienen amigos? Yo preguntaría esto. ¿Sabes que en la Biblia Dios se vuelve amigo de algunos hombres? Entonces, amistad es algo que viene del corazón del Padre. Es un tipo de relación donde hay profundidad en esa relación, hay honestidad, hay sinceridad, el amor de Dios fluye y Dios quiere que nosotros seamos personas, ¿verdad?, que nos movamos también en estos principios de la amistad. Entonces, los verdaderos amigos que te acercan a Jesús, y vamos a descubrir cómo es esto. Y hay un pasaje de la Biblia que nos deja una profunda enseñanza en este tema de lo que puede lograr la amistad cuando conocemos a Jesús. ¿Qué puede lograr la amistad? ¿Qué más tú deseas para tus mejores amigos, las personas entrañables que están cerca de ti, que conoces de años, que han vivido tantas cosas y que son tus amigos, pero que no conocen a Dios, que no conocen al Señor? Entonces quiero invitarte a que vayamos a la Biblia, entremos de una vez a la Biblia y vayamos a Marcos capítulo 2. Voy a leer del verso 1 al 12 esta historia maravillosa. La versión que voy a usar en esta noche es versión internacional, nueva versión internacional. Y dice así, verso 1. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Y como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 12. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Oh, qué historia tan impresionante, qué historia tan maravillosa, como todos los pasajes que vemos de lo que quedó documentado en los evangelios. Y esta es una historia que nos está narrando Marcos acerca de que Jesús viene a la ciudad de Capernaum. Había ido por otras ciudades y regresa a Capernaum, a una casa donde todo el mundo se entera de que Jesús estaba allí y entonces fueron multitudes a verlo y dice que llenaron toda la entrada y la casa estaba llena de personas. Era imposible tener acceso. Ahora, la palabra Capernaum, qué interesante, porque la ciudad Capernaum quiere decir un lugar de consolación, lugar de esperanza. Jesús está siempre en el lugar de esperanza. Jesús está siempre en el lugar donde encontrarás consolación. Y Él estaba viniendo a este lugar porque iba a hacer muchos milagros y en estas ciudades donde se documentaron la mayor cantidad de milagros que hizo Jesús en los evangelios. El lugar de consolación. Jesús venía a el lugar donde había esperanza, donde te ibas a encontrar con Él. Y cuando te encuentras con Él, hay esperanza. Jesús está en un lugar donde hayas esperanza y consuelo para ser sanado, para ser liberado. Y Jesús está enseñando
en este lugar, en esta casa, y no había manera de que ellos, de que pudiera entrar más gente, ¿verdad? Entonces yo creo que se esforzaban por escuchar lo que estaba enseñando Jesús. Dice también que había de toda clase de personas ahí, inclusive los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, los judíos, que eran muy rectos con respecto a la ley, ¿verdad? Muy radicales con respecto a la ley, y estaban ahí escuchando a Jesús. Y entonces dice esta historia, que aparecen 4 hombres en el techo del lugar donde él estaba y abrieron un hueco ahí y le bajaron en una camilla a un hombre paralítico, a un hombre que había estado paralítico mucho tiempo, no dice exactamente si de por vida o desde nacimiento, pero estaba paralítico. Y ellos habían oído de Jesús probablemente. Jesús ya tenía una fama y ellos seguramente habían escuchado a Jesús. Seguramente habían escuchado alguna historia acerca de Jesús o lo habían visto antes en la ciudad. Y entonces es probable que lo vieron hacer milagros y comenzaron a tener fe por escuchar a Jesús. Al escuchar a Jesús, tu fe comienza a crecer. Habían visto hacer milagros, sanidades, y su fe y el amor por su amigo los impulsó a llevarlos. Yo creo que alguien de ellos, de sus amigos, cuando se enteraron que Jesús venía a Capernaum, alguno de ellos dijo, vamos y llevemos a nuestro amigo. Él no puede ir por su cuenta, él está paralítico, pero una verdadera amistad siempre te va a acercar a Dios. Una verdadera amistad es la que te acerca a Dios y no te aleja de la iglesia y no te aleja de Dios. Al contrario, te anima siempre a que vayas y busques a Dios, a que vayas y te encuentres con Él, al lugar de la esperanza, al lugar donde está Él. ¿Qué los habrá impulsado a llevarlo a Jesús? Primero hubo fe, porque se enfrentaron a muchos obstáculos. Pero la fe los impulsó a perseverar a llevar a su amigo. Ellos creían firmemente. Imagínate qué hubiera pasado si cuando ven a tanta gente ahí y hubieran dicho, no podremos entrar. Yo creo que no va a poder sanarlo. Mejor regresemos a nuestra casa. ¿Tú crees que eso hubiera sucedido si no tenían fe? Es probable, pero estamos viendo en esta hermosa historia cómo ellos tenían fe, tenían amor por su amigo, intencionalmente querían llevarlo, eran perseverantes en su fe ante los obstáculos, y uno de ellos tuvo creatividad, porque la fe también te da creatividad, inspira tu creatividad, y dijeron, no hay forma de hacer a todas estas personas a un lado, así es que mejor por el techo. ¿Qué les parece si por el techo lo bajamos y lo llevamos a Jesús? Así es que no hay nada imposible cuando tienes fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos están entendiendo este mensaje tan sencillo pero tan profundo? Seguramente ellos le hablaron a su amigo acerca de Jesús y le compartieron la esperanza y le dijeron, amigo, ten fe, ten esperanza, hemos visto al Mesías, hemos visto a sanar tanta gente, está regresando a la ciudad, nos acabamos de enterar, alistémonos y vayamos, ¿verdad? Porque este día tu vida puede cambiar. Yo creo que esa conversación la tuvieron. La Biblia no habla muchos detalles acerca de eso, pero yo me imagino que han de haber tenido esa conversación y estaban animando a su amigo, el paralítico, el que estaba ahí en la camilla, ¿verdad? Postrado, que no podía hacer nada. Iglesia, ¿sabes? Nosotros tenemos una responsabilidad por los que no se pueden mover porque no tienen a Dios. Hay personas que emocionalmente tienen una parálisis emocional, por decirlo así. Están paralizados por el miedo, están paralizados por la intimidación, están paralizados por sus ideas y sus pensamientos que los están deteniendo. Y necesitan la ayuda de un amigo que está en Cristo. Necesitan la ayuda de un amigo que tiene una relación profunda con Cristo y que conoce que Cristo los puede liberar y los puede sanar. Entonces tenemos una responsabilidad. Estos 4 representan a la iglesia. Estos 4 amigos representan el corazón del Padre que impulsa a los que no se pueden mover, que los llevan a acercarse a Cristo. Los verdaderos amigos te llevan a acercarte a Cristo. Te llevan a Jesús. Tenemos un llamado para llevar este mensaje a todas las personas para que le conozcan, para acercarse a Jesús.
El mejor regalo que tú le puedes dar a los que te rodean, a los que están cerca, es que les hables de Jesús, que les hables de la salvación, que los acerques a Él, que los traigas a Él. Es probable que encuentres muchos obstáculos en ellos mismos, en sus ideas y creencias, o muchos obstáculos alrededor. Pero estos hombres perseveraron y fueron creativos para llegar a Jesús. ¿Sabes? Yo entiendo que el paralítico sufría, no tenía una vida normal, era incapaz de llevar una vida normal por su condición física. Y como vuelvo a repetir, hoy en día hay personas que no pueden llevar una vida normal, no pueden disfrutar de las cosas, porque hay como algo que los detiene emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, los está deteniendo. No pueden realizarse en la vida. No alcanzan a realizarse en la vida. Pero la buena noticia es que Jesús está disponible para salvar y para sanar. Y tú y yo lo sabemos, iglesia, pero es probable que nuestras amistades no lo sepan. Pero tú eres uno de esos buenos amigos, iglesia, eres una de esas buenas amigas que logran acercar a las personas a Jesús. Hemos estado enseñando recursos de la oración. Hemos estado enseñando cómo orar por ti, por las cosas que necesitas, pero también interceder por las personas. Comienza a usar los recursos que te hemos enseñado. Son herramientas muy poderosas para lograr propósitos de Dios. Pídele al Señor. Esta era la oportunidad de su vida para este hombre que estaba paralítico. Y sus amigos lo sabían y por eso era la urgencia, con carácter de urgencia. Es probable que dijeron, oh, ya se nos hizo tarde, nos enteramos tarde de esta situación. De todos modos vayamos y a ver cómo hacemos. Tal vez alguien les dijo, oh, ya ni vayan, está lleno el lugar. ¿Cómo entrarán? ¿Cómo lograrán entrar con este hombre en camilla hasta allá, hasta donde está Jesús para que ore por él? Pero a ellos no les importaron los comentarios. Ellos llegaron y vieron la forma de presentarles a Jesús. Iglesia, tú y yo tenemos la responsabilidad y la creatividad también de ver la forma de presentarles a Jesús, de acercarlos a Jesús. Este es un mensaje para la iglesia. Este es un mensaje para ti, familia querida, Gracia y Plenitud, que nos estás viendo. Es momento de activarse. Es momento de no estar ensimismado, ¿verdad? Pensando si ya regreso a la iglesia o no regreso. Oh, no. Este es tiempo de abrir los ojos y entender lo que Dios quiere hacer. Entender nuestro llamado como iglesia. Jesús está disponible. Jesús llegó a la ciudad de Capernaum, la ciudad que tiene consolación y esperanza para todos disponibles. Esta es la oportunidad para este hombre. Cuando tú tienes fe y esta es la oportunidad que se te presenta, acerca a alguien a Jesús. Debes de actuar con carácter de urgente. ¿Sabes? Porque las personas necesitan la salvación. Así como tú y yo tenemos la certeza de que nos iremos a la presencia del Señor cuando termine nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero ellos no tienen eso. Es urgente que les hablemos. Es urgente que los llevemos a Jesús. Acerca a Jesús a tus amigos. Puedes cambiar la historia. Puedes cambiar y definir la historia de cada persona. La urgencia de sus amigos era la oportunidad de su vida. Estos 4 hombres tenían carácter de urgencia. Cuando llegaron ahí, no les importó la gente y vieron la manera de que acercaran a Jesús a su amigo. Hoy es urgente que tú intercedas, que tú ores, que tú hables, que tú anuncies las verdades de la palabra de Dios a los tuyos, los acerques a Jesús. En Él está la salvación y el destino que todos anhelamos. Dice aquí la Escritura que hizo un milagro impresionante. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó. Y había hombres incrédulos ahí porque nunca habían oído a un hombre hablar de esa manera, porque ellos entendían que en la ley solo Dios perdonaba los pecados. Pero ellos no sabían que Jesús es la proyección de Dios aquí en la tierra, es la imagen del Dios invisible, es la misma presencia y la proyección de Dios en él. Y por eso él podía perdonar pecados. Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Pero como no es fácil de comprobar eso, tal vez dijeron, bueno, y eso no tiene nada de espectacular. Ya le dijo que le perdonaban sus pecados.
Oh, pero lo que estaba pasando ahí era algo impresionante. Y Jesús hace un milagro de sanidad para mostrarles que Él puede perdonar pecados. ¿Sabes? Entonces, la vida de este hombre cambió. Pero aquí estamos viendo un mensaje muy, muy poderoso. Se centra esto en los 4 que tenían mucha fe, porque Jesús, al ver la fe de ellos, dijo: oh, qué impresionante. La fe de estos hombres ha sanado y ha salvado a su amigo. La salvación estaba ahí. Dios le entrega salvación por medio de Jesús a este hombre paralítico. Y sabes, su historia cambió. Imagínate nada más cuando regresó caminando a su casa y su esposa o su familia lo vieron y dijeron: ¿qué ha pasado contigo? ¿Cómo fue que sucedió? Y seguro que toda su casa se fue a ver a Jesús, que toda su casa buscó a Jesús, porque esto es lo que producen los milagros. Entonces, la vida de este hombre cambió. El perdón de los pecados nos acerca al Padre. Cuando nuestros pecados son perdonados por aceptar a Jesús como Salvador, este hombre aceptó a Jesús, este hombre lo acercaron a Jesús, estaba delante de él Jesús, él postrado en la camilla, él postrado ahí sin poder hacer nada y con una sola esperanza en su corazón: oh, este hombre me puede levantar de aquí, este hombre me puede dar una vida diferente. Y sabes, así hay mucha gente esperando a que Jesús venga y se pare enfrente de ellos y ellos tengan esa esperanza de que su vida puede cambiar. Hoy tu vida puede cambiar. Si hoy tú te conectaste por primera vez, si hoy apenas estás entendiendo la palabra de Dios y alguien te invitó y te conectaste, no fue ninguna casualidad. Dios permitió todo esto para que tengas hoy una oportunidad. Enfrente de Jesús está disponible la salvación. Si habías estado estancado, impedido para disfrutar tu vida en algún área, la depresión, el desánimo, cosas emocionales, cosas mentales con creencias y argumentos que no te permitían avanzar en la vida, este es el día de tu libertad, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a que Jesús sea presentado a todas las personas? El perdón de los pecados nos está acercando a Jesús. Y en Jesús hay autoridad para perdonar los pecados. Y sabes, para Dios es más importante la salvación de una persona que sanar a una persona. Él puede hacer las dos cosas, claro. Él no quiere que nadie esté enfermo y que nadie esté impedido físicamente, ni de ninguna manera que esté impedido para realizarse en la vida. Por supuesto que Él no quiere eso. Él quiere que seamos libres de todo eso, libres de enfermedades y libres de todas las cosas que nos pueden detener en esta vida. Pero lo más importante para Dios es la salvación. Por eso, lo primero que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Porque si él no tiene pecado, se puede acercar a Jesús. Y si él está cerca de Jesús, puede caminar en la salvación, puede tener salvación. Salvación es una vida eterna. Cuando termina nuestro tiempo aquí en esta tierra, tenemos la certeza y la seguridad que iremos a la presencia de Dios por toda la eternidad. Nuestro cuerpo, este cuerpo que es frágil y se puede enfermar y está susceptible, ya lo vieron con la pandemia, ¿verdad? Y entonces cuidarnos y todo esto. ¿Por qué? Porque este cuerpo puede ser frágil, este cuerpo en cualquier momento puede ser frágil. Pero sabes, cuando estamos en la presencia de Dios, allá en la presencia de Dios, en esa vida eterna, entonces todo cambia. La plenitud será por toda una eternidad. Por eso la importancia de la salvación. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y el llamado de parte de Dios. Dios quiere moverse a través de nosotros, cada uno de ustedes, a que vayamos con nuestros amigos, los más cercanos. Y por eso siempre empiezo esta transmisión diciéndoles: compartan con las personas. No queremos que las personas cuando se vayan de esta vida, de esta tierra, se vayan a una eternidad sin Dios. Un dolor eterno, un sufrimiento eterno, multiplicado por la eternidad. Eso es lo que se llama el infierno, lo que la Biblia habla acerca del infierno. Es real y existe. Y por eso tenemos nosotros la oportunidad como iglesia de anunciarles la palabra de Dios. Nuestra misión y nuestra visión como iglesia está muy clara. Anunciar y enseñar
las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y cambian sociedades por medio de hacer discípulos. Esa es la visión que tenemos. Iglesia, abraza esta visión. Abrázala, entiéndela, ejecútala, practícala cada día. Acerca a los demás a Jesús. Todo lo que has aprendido, practícalo y enséñalo a otros. Y haz discípulos, porque esa es la manera. Nuestra misión en esta vida como iglesia es formar discípulos que sean de inspiración y de influencia para que el reino de Dios se pueda establecer en ellos y ellos puedan establecer a otras personas a través de los discípulos que inspiran, discípulos que influyen. ¿Sabes que estos 4 hombres que llevaron al paralítico, no se sabe si la fe del paralítico era mucha o no, pero de los hombres que llevaban cargando la camilla era mucha la fe? Y vieron la manera de cómo sí se puede. Y sabes, a lo mejor alguno de nosotros se rindió y dijo, no, no se puede. Ya le quise hablar, ya quise hacerlo y no se puede. Y no quiere. Y ahí lo voy a dejar, que sea en el tiempo de Dios. Pero yo quiero decirte que necesitas aumentar tu fe. Comienza a orar por esa persona. Comienza a interceder por esas personas. Acércate, sé amigo de ellos. Las cosas van a cambiar. ¿Alguien está escuchando este mensaje? La fe fue el factor importante para que el poder que estaba en Jesús para sanar se manifestara. Así es que primero fue el perdón de los pecados para que Él pudiera acercarse, pero también lo sanó. Y sabes, en cuanto a las sanidades, la fe es muy importante. Pero necesitamos permanecer en Él, por eso nos quitaron los pecados. Y permanecer en Jesús. Porque los síntomas pueden regresar, tal vez cuando alguien ha sido sanado, y entonces alguien puede pensar, oh, ya vinieron otra vez los síntomas, entonces no me sanó. Pero si tú permaneces en la fe, aumentas tu fe, tus convicciones te llevarán a entender tu sanidad y a conservar la sanidad. Tenemos que aprender a conservarnos sanos, tenemos que aprender a conservarnos libres. En esta noche, Jesús te va a hacer libre. Algunos que estaban impedidos para avanzar porque emocionalmente no podían, porque mentalmente tenían creencias, formas de creer, formas de pensar, argumentos, fortalezas de la mente. Y eso nos llega a paralizar, nos llega a estancar, nos llega nos lleva a meternos en un callejón sin salida. Y hoy Dios quiere hacerte libre a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se declaran libres? Entonces, la naturaleza de la fe que produce las realidades que aún no se han manifestado me permiten ver, confiar y esperar en las cosas que yo veo imposibles. La fe hace posible lo imposible. Pero yo quiero decirte algo, iglesia. Podemos estar en medio de una gran multitud para recibir un milagro. Podemos estar en medio de un gran mover de Dios, pero si no tenemos la fe correcta, si no hay fe, de nada nos va a servir. Yo puedo estar en una atmósfera de milagros donde Jesús está haciendo muchos milagros, pero mi fe es lo más importante, porque la fe es lo que toca el corazón de Jesús. El corazón de Jesús fue impactado por la fe de estos hombres. Y vemos en todos los evangelios, cuando una persona tiene fe, él se impacta y dice, oh, ¿cuánta fe tiene esta persona? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es un asunto de fe. Y por eso hemos hablado y predicado mucho acerca de la fe. Somos una iglesia que tiene fe. Así es que Jesús, al ver a estos 4 hombres junto al paralítico y ver toda la escena, me pongo en el lugar de Jesús, ve toda la escena y ve cómo lo bajan del techo y cómo estos hombres descienden y con ese carácter de urgencia y sonriéndole a Jesús, diciéndole, aquí estamos, aquí hay una oportunidad para este hombre que está aquí postrado y solo tú puedes sanar y solo tú lo puedes levantar de esta situación. Y así el Señor en esta noche. Yo quiero decirte que el Señor te va a levantar de la situación en la que estás.
si no podías avanzar, si no podías tener resultados buenos, si la frustración todo el tiempo te paralizaba, era como una parálisis la frustración, como que te estaba deteniendo todo el tiempo y te desanimaba, y aún pensabas ideas geniales, pensabas ideas maravillosas, pero al mismo tiempo venía una batalla en tu mente de pensamientos negativos que te desanimaban y te sentías como paralizado. Hoy es tu día de libertad. Hoy el Señor te hace libre. Hoy el Señor viene a través del Espíritu Santo y rompe con todas esas ataduras, con todas esos argumentos y se derriban en el nombre de Jesús. Los 4 hombres vieron el milagro de sanidad para su amigo paralítico. Pero ellos dijeron, oh, sabíamos que Jesús lo podía hacer. Sabes, Jesús sigue sanando y sigue liberando. Este es el tiempo maravilloso de la iglesia. Estamos por terminar una pandemia. Ya no falta mucho para terminar esta pandemia. Y estamos pasando este ciclo victoriosos. Y sabes, quiero decirte, iglesia, que este es el tiempo de pararse firmes. Este es el tiempo de portarnos con esa fe que entendemos que ya tenemos. ¿Cuántos tienen la fe que tienen estos 4 hombres? Sabes que si nuestras acciones no son puestas en marcha a través de la fe en Cristo Jesús, no tendremos los resultados que nos lleven a estar completos, sanos, libres. La fe es sumamente importante para movernos y ser guiados por Dios. Es la base de nuestras vidas. Todos nuestros conceptos acerca de Dios y de Jesús son importantes. ¿Cuántos creen que Jesús sana? ¿Cuántos creen que Jesús fue a la cruz del Calvario y se llevó nuestros pecados? Muchos de los pecados nos han estado deteniendo. La culpa, la ofensa, cosas que nos hicieron en el pasado, depresión, angustia, quebranto, frustración, los fracasos del pasado, todas esas cosas son condiciones de pecado y Jesús se las llevó a la cruz del Calvario. Y si nuestros conceptos correctos acerca de Jesús son el fundamento de nuestra fe, si su palabra es el fundamento de nuestra fe, entonces tú puedes avanzar en libertad. ¿Qué puedes hacer por los tuyos, iglesia? Yo te pregunto. ¿Qué puedes hacer por los tuyos? ¿Qué vas a hacer por los demás, los que están cerca de ti, tus amigos, que estás viendo cómo se están perdiendo, que no has encontrado la manera de hablarles y de decirles, porque a lo mejor tienes miedo del rechazo, porque a lo mejor estamos paralizados porque alguien nos pudiera rechazar o nos pudiera dar argumentos y no podemos y no sabemos cómo decirle de sus argumentos y rebatir sus argumentos? ¿Sabes? Jesús está aquí y tú hoy puedes ser una persona libre de todas las cosas que te detienen. Cuando la fe se manifiesta con su poder, no hay enfermedad que pueda prevalecer, no hay argumento que pueda prevalecer, no hay ideas contrarias que puedan prevalecer. Cuando la fe se manifiesta con su poder, nuestra fe debe de estar colocada en el lugar correcto y si tu fe está colocada en Jesús, todo es posible. Estos hombres no sabían mucho de teología, tal vez no conocían la ley judía. No dice mucho si eran judíos o no estos hombres. Es probable que fueran judíos y es probable que conocían la ley, tal vez sí o tal vez no. Eso no es tan relevante. No tenían tanto conocimiento bíblico, no tenían tanto conocimiento de Dios, pero lo que sí tenían era fe. Y la fe los llevó a estar delante de Jesús y a hacer algo por su amigo. Así es que la fe es la fuerza que conquista territorios, los sueños, los proyectos que se detuvieron ahí en el camino, todo lo que perdimos en el camino que nos arrebataron, lo que nos sujetaron las manos para no poder avanzar, ¿verdad? Mentalmente o emocionalmente. La fe te lleva a conquistarlos. ¿Dónde estás poniendo tu fe? Pero si hoy tú pones la fe en acción, si pones tu fe en acción y pones tu fe en Jesús, todo puede suceder. Es posible. Necesitas, iglesia, comenzar a orar por tus seres queridos, por los conocidos, tus amigos. ¿Cuántos tienes ahí en tu lista de contactos que no conocen a Jesús, que no saben nada acerca de Jesús?
¿Cuántos tienes ahí que tienes contacto con ellos y hablas con ellos y sabes que no les está yendo bien? Y sabes que están tomando decisiones equivocadas y sabes que están paralizados por el miedo, por la frustración o por cualquier clase de cosas. Sabes que están así. Sabes que no avanzan, que algunas veces están bien y otras veces no, y que sus familias están padeciendo. ¿Cuántos de esos que están conectados contigo, que tú los conoces, que tienes cierta relación con ellos, cuántos de ellos hay? ¿Cuántos de ellos estás dispuesto a traerlos y acercarlos a Jesús? Los verdaderos amigos te acercan a Jesús. Los verdaderos amigos. ¿Sabes? A veces no nos damos abasto para hablar con todos. No podemos que todos estar en contactos con todos, ¿verdad? Hacer 100 llamadas, 150 llamadas para hablarle a cada uno y a veces no podemos. Es imposible hacerlo. Y pudiéramos ser criticados, ¿verdad? Porque, pastor, ¿por qué ya no viene tal persona? Pastor, ¿y por qué ya no viene tal persona? Y sabes, el proceso de transición el proceso de transición ha sido muy lento, porque entendemos que venimos de una pandemia. Entendemos que las personas están entendiendo también. Pero sabes, tú puedes hacer la diferencia. Anima a las personas a que vengan, anima a las personas que se conecten con nosotros. Este es el mensaje de esta noche. Sabes, la iglesia es el lugar donde nos reunimos para adorar al Padre, para alabar al Padre. Y entonces hoy tú puedes poner tu fe en acción. Puedes comenzar a orar por los tuyos. Ora por los tuyos, por los que has visto que están como estancados, como que no se animan a regresar a la iglesia. Puedes hablar con ellos. Anímalos, ora por ellos. También por los que no conocen. Este es el mensaje de esta noche. Dios está listo para que pueda liberar a las personas por el nombre de Jesús. Así es que si hoy tú pones tu fe en Jesús, si tú compartes este mensaje con las personas que amas, que quieres, tú las puedes hacer libres. Puedes cambiar la historia de muchas personas, así como estos 4 hombres, con solo su fe, su perseverancia, fueron violentos en la fe. No se dejaron vencer por las circunstancias que estaban viendo. No se desanimaron por las cosas que estaban viendo, que era imposible llegar a Jesús. Fueron creativos, perseverantes, violentos. Su fe la usaron de muchas maneras para acercar a esta persona, a su amigo, acercarlo a Jesús. Tú puedes, a partir de hoy, comenzar a pensar y comenzar a orar a Dios y decirle: Señor, guíame aquí. ¿Cómo le hago? Así como estos 4 hombres, entiendo que fueron guiados para llegar a Jesús y llevar a su amigo. Así Dios te puede guiar en esta noche, te puede dar las ideas más brillantes para que tú puedas acercar a tus amigos, a tus seres queridos y aún a los que se han alejado de la iglesia, los puedes acercar a Jesús. Los que se alejaron, acércalos. Los que no le conocen, acércalos. Los verdaderos amigos te acercan a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero decirles a los que hoy por primera vez están conectados. Alguien te invitó, alguien te compartió este enlace, alguien te dijo: hey, escucha esto, y entonces te llamó la atención, tuviste cierta curiosidad y dijiste: bueno, voy a verlo. Y has escuchado este mensaje. Sabes, este mensaje era para ti también. Y hoy tú puedes ser libre. Hoy tú puedes sanar y ser libre en Jesús. Y lo primero, decíamos hace rato, es que recibas la salvación de Jesucristo y que tus pecados te sean perdonados para que puedas ser libre y puedas avanzar en tu vida. No hay manera de avanzar en la vida para cumplir grandes propósitos si todavía estamos en pecado, si no somos libres del pecado. Por eso hoy en esta noche tú puedes ser libre del pecado. Jesús fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados y está disponible hoy en una oración sencilla, con que pongas tu fe ahí en esta oración y digas: yo creo que Jesús me liberó y entonces yo creo que Jesús me perdona mis pecados.
¿Quieres hacer esta oración conmigo? Ahí donde estás, en el lugar donde estás, solamente cierra tus ojos y repite las palabras en voz audible, en voz alta, repítelas después de mí. Señor Jesús, yo entiendo que tú eres la salvación. Entiendo que te has acercado a mí para perdonar mis pecados. Reconozco que he vivido una vida de frustración, muchas cosas me han detenido, muchas cosas no he podido avanzar. Y yo te pido hoy que me hagas libre. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y me des la vida eterna. Enséñame tu palabra. Enséñame cómo ser un discípulo y a vivir en esa libertad que acabo de conocer que tú das. Gracias en el nombre de Jesús.